Amigos, bienvenidos a la cuarta temporada de Visión 360. Un año especial porque Ecoavisa cumple 50 años, comprometido con su audiencia. Medio siglo de informar buscando la verdad, pluralidad, independencia y equilibrio. Aquellos principios que son el faro para Ecoavisa y para Visión 360. Nacimos bajo el acecho de una ley de comunicación y aún sometidos a la más estricta regulación, lo hicimos porque lo nuestro ha sido y seguirá siendo un periodismo comprometido con la verdad, un periodismo con pasión. Esto es Visión 360, cuarta temporada. Aquí empezamos. El bloque 31 del Yasuní, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, se encuentra en plena operación. Allí se han ejecutado obras propias de la explotación petrolera, pozos, campamentos y también un oleoducto. Petroamazonas encargó la construcción de aquel oleoducto a la empresa ARP Ecuador. Esta, a su vez, contrató a más de 360 proveedores privados y a más de 1.000 trabajadores. Pero ARP no pagó a los proveedores, incumplió leyes y engañó a miles de personas mientras seguía recibiendo dinero de Petroamazonas. La estatal favoreció a la empresa e incluso entregó $5 millones antes de firmar el contrato. Una estafa masiva que lleva 3 años sin solución. Un oleoducto fiado. En la confluencia del gran río Napo y el río Coca se encuentra Puerto Francisco de Orellana, el Coca, una metrópoli efervescente en medio de la selva amazónica. Su desarrollo y crecimiento tiene una gran razón de ser: el petróleo. Los ríos y carreteras que la rodean permiten que miles de trabajadores se internen en la selva para explotar crudo en los diferentes bloques petroleros. Uno de ellos es el bloque 31. Con un 70% de su extensión dentro del Parque Nacional Yasuní, cuenta con una reserva estimada de 45,5 millones de barriles y desde 2009 es operado por la empresa pública Petroamazonas. En 2012, Petroamazonas adjudicó a la compañía de servicios petroleros ARB Ecuador la construcción de un oleoducto en ese bloque. Y esta compañía, a su vez, subcontrató a cientos de proveedores y trabajadores para hacer las obras. El acceso a los medios a este lugar está prohibido, y estas son fotos exclusivas cedidas por los trabajadores momentos antes de enterrar el gran tubo en medio de la selva. El problema es que han pasado 5 años y más de 360 proveedores están impagos. A ellos se les debe un valor aproximado a $16 millones. A más de 1.000 trabajadores se les adeuda sueldos y liquidaciones por un valor aproximado a $3 millones. La empresa contratista un día dejó de pagar a todo el mundo, aduciendo que el Estado no le pagaba. Todo fue un engaño, como veremos más adelante. En base a promesas, los proveedores pusieron de su propio dinero al cambio para terminar el oleoducto y que entre en funcionamiento. Es decir, dieron al fío sus servicios. Pedro Macías, principal constructor, pidió hablar con nosotros para explicarnos su drama. Pero cuando lo recibimos, no llegó solo. Junto a él, decenas de personas, cada una con su historia, su indignación y su bancarrota a cuestas. Lo que iba a ser una entrevista se convirtió en un clamor colectivo. Lo han tratado todo. Han hablado con los dueños de la empresa, las autoridades y los entes de control. Pero en este país, la estrategia de hacerse loco da buenos resultados. Por eso acuden a la prensa.
No resolveremos nada nosotros, pero por lo menos que se sepa. Por razones de tiempo y espacio, hablamos con unos pocos, pero el sentir es de todos. Lo mío fue construcción del 40% de la tubería, con mis soldadores, mi personal, mi bolsillo, mis gastos. Inicialmente tuve un anticipo mínimo, luego fueron 2 o 3 facturas que ya no fueron el 100% de la facturación, sino el 25, el 15, el 30%, que ya desde ahí ya empecé a acarrear novedades con mi personal. Los pagos siempre eran irregulares, te pago ahora el 25%, mañana te voy a dar el otro 50%, nos daban cheques mentirosos que rebotaban con firmas falsas. Esto ya comenzó a suceder al final, pero igual la bola se iba haciendo más grande. Somos 1,071 trabajadores que estamos en el mismo problema, que nos han pagado sueldos, liquidaciones, actas de finiquito. Algunos teníamos contratos indefinidos, otros contratos por obra. Suma $3.100.000 aproximadamente. Ecuador realizó fuertes inversiones en el área petrolera, pero al desplomarse el precio del crudo a mediados de 2014, cientos de empresas dejaron de pagar a sus proveedores, culpando al Estado la falta de pago de sus haberes. Realizaron la movilización para exigir pagos pendientes a los trabajadores y proveedores. ARB Ecuador usó esta excusa para explicar los atrasos con sus pagos. Los proveedores sabían que el sector estaba en crisis, así que siguieron trabajando con la esperanza de que Petroamazonas desembolse el dinero. En los mails decían que la situación del país, escudados en la situación del país, que Petroamazonas no tiene dinero, que les deben como $17 millones, que la obra va a terminar con utilidades, pero que la situación del país no puede pagar Petroamazonas. Mientras tanto, Petroamazonas dice, yo ya pagué todo. Entonces, este engaño al que nos llamaban, no, este engaño, siempre nos engañaron. La empresa culpaba a Petroamazonas por falta de pago, pero en un comunicado oficial, la estatal petrolera afirma que está al día en sus obligaciones con la empresa ARB y al mismo tiempo anunciaba la terminación unilateral del contrato. La carta culmina diciendo: estamos atentos al cumplimiento de obligaciones de la empresa. En esencia, esto es un problema entre empresas privadas, pero los afectados afirman que Petroamazonas tiene una responsabilidad solidaria porque permitió que se dieran todos estos abusos sin intervenir, cuando en el contrato está estipulado que la falta de pago es una causa de rescisión. Petroamazonas se lava las manos y dice, no, vea, nosotros ya pagamos el 90% de este contrato, le cortamos el contrato porque son incapaces y ahí sí, ustedes como proveedores y trabajadores, arrégleselas como puedas. Ahí en el contrato dice que deben velar por terceros. O sea, deben velar por terceros. Deben ver que los trabajadores estén pagados, IES, SRI y las compañías que están alrededor. Hay garantías que no las han hecho efectivas o si se las han hecho a favor de ARB. Una deuda de $19 millones a más de 350 subcontratistas y a más de 1,000 trabajadores que construyeron una obra para el Estado. Los números globales son reveladores, pero no hay que olvidar que esos números son personas y que cada caso es dramático. En la provincia de Orellana encontramos casos de personas cuya vida cambió para mal por culpa del oleoducto del bloque 31. Milton es uno de ellos. Él vivía en una casa propia en Lago Agrio y tenía una empresa que alquilaba equipos de suelda. Prácticamente quebré porque las deudas a proveedores míos, a instancias de gobierno como es el SRI, el IES, ellos a uno no lo perdonan, a uno le cobran porque le cobran, mas sin embargo uno nunca ha cobrado sus dineros. Tuvo que vender todo y ahora arrienda un par de cuartos en la parroquia rural de El Heno. De lo que yo facturé a la empresa ARB, debe estar por los 60, 70 mil dólares, de los cuales he cobrado unos 20, 25 mil dólares. El resto no lo he cobrado, pero sí he tenido que pagar. Es más, aún mantengo una deuda pendiente con el SRI y que estoy en vía ecoactiva. ARB le debe a Milton cerca de $50,000 por el alquiler de 6 máquinas soldadoras. Le devolvieron las máquinas de una en una,
pero una de ellas se quedó en el campamento petrolero y tuvo que gastar $2.000 para recuperarla. Ahondando más el perjuicio para mí, porque esa máquina yo la tuve que gestionar para su retiro. Me llevó cerca de un año. Para cuando Petroamazonas me autorizó retirar esa máquina, pero lo tuve que hacer bajo mi responsabilidad, asumiendo los costos que implica traer en gabarra de día y medio en gabarra esa máquina. Ustedes entenderán que eso es costoso. Este embarcadero llegan aquí porque... A mis espaldas se encuentra Puerto Itaia, un embarcadero fluvial del río Napo que permite el acceso a varios bloques petroleros del Yasuní. Varios de los afectados de la empresa ARB han tenido que sacar dinero de su propio bolsillo para poder recuperar la maquinaria que estaba dentro del bloque, aumentando así sus pérdidas. Incluso, desde hace más de 3 años, hay equipo abandonado todavía en el bloque 31 del Yasuní. Hubo maquinaria de proveedores que se quedó adentro y no pudieron sacar. A la infraestructura abandonada de ARB en Puerto Itaia y en los bloques petroleros se suma el campamento de la empresa que se encuentra en el corazón de la ciudad del Coca. Aquí las oficinas y las habitaciones han sido saqueadas por ladrones, quienes se han llevado hasta los cables de luz. Según la Superintendencia de Compañías, ARB fue constituida en 1995. Tiene un capital suscrito de un poco más de $100.000 y su situación legal es inactiva. Sus oficinas están cerradas y sus teléfonos suspendidos. Por versiones de ex empleados, sabemos que el actual gerente vive en Panamá. En el Coca se nos dijo que esta empresa siempre fue eficiente y cumplidora. Trabajó varios años para el Estado y nunca presentó problemas. Pero en este último contrato, el del bloque 31, se comprometieron a hacer una obra por muy poco dinero con el fin de ganar el concurso. No les alcanzó la plata y pensaban tapar el hueco con futuras adjudicaciones. Pero además los jugosos contratos petroleros muestran los abusos de una industria que le gusta tratarse demasiado bien. Gilbert Cangá es el único empleado actual de ARB con el que pudimos hablar. Con un ejemplo, él desnuda el derroche de las empresas petroleras. Hubo mucho abuso, fue un abuso demasiado. Ya siempre querían comer encebollado los días sábados, los domingos, andaban un helicóptero de Chiroíla aquí al Coca a buscar ceviche. Un helicóptero no le cobra $200 ni $300 por un viaje de allá acá, para buscar que 4 o 5 cestas de ceviche, solamente para los de oficina. Iván Córdoba es otro proveedor de ARB. Nos muestra el equipo que alquilaba a la empresa. Él entregó los camiones en buen estado y se los devolvieron así. Y lo que a nosotros nos parece chatarra rodeada de maleza es el único capital de este hombre al que le deben $300.000. Prácticamente estoy en la miseria, no sé qué voy a hacer. Sacar préstamo no puedo porque no tengo cómo pagarlo. Todavía tengo la esperanza de que se conduela, en este caso Petroamazonas, porque fue una obra para Petroamazonas. El conjunto de proveedores de ARB y sus trabajadores aseguran haber hecho todo lo que está en sus manos para que se les devuelva lo adeudado. Pero ninguna de sus acciones y denuncias han servido para que las instituciones de control intervengan. Por eso, acusan al Estado de lavarse las manos. Los afectados decidieron entonces investigar por su cuenta y han encontrado varias irregularidades. La principal de ellas es que Petroamazonas entregó más de $5 millones de anticipo a esta empresa sin firmar un contrato. Hay todavía mucha tela que cortar en este caso y se lo contaremos más adelante. ARB Ecuador tenía un plazo de 12 meses para terminar el proyecto, pero el contrato se firmó 13 meses después. Es decir, al instante de firmar ya había incumplimiento. $25 millones de un contrato de $50 millones que nadie sabe dónde fue a parar.